Oración del día. Las buenas siembras traen buenos frutos. ¡Wow! ¡Qué bueno es saber sembrar! Sembrar en el corazón nuestro y en el corazón de los demás. Así como Dios siembra en nosotros buenas cosas, así debemos nosotros seguir sembrando para que tengamos mañana grandes frutos de lo que sembramos en el día de hoy. Aprendamos a sembrar cosas buenas para recibir cosas mejores. Dice la palabra en Efesios capítulo 9, versículo 5, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Es importante saber que lo que nosotros sembramos es lo que mañana cosecharemos. Aprendamos a sembrar bien. Sembremos amor, sembremos palabra de Dios, sembremos tranquilidad, paciencia, paz. Aprendamos también a sembrar en otros las cosas buenas que Dios nos da cada día. Muchos recibimos frutos, pero no sabemos agarrar del fruto de la buena semilla y volver nuevamente a sembrar para seguir recibiendo grandes frutos. Frutos que también otros podrán disfrutar cuando no somos mezquinos y pensamos también en los demás. Entonces, ¿cómo podemos saber si estamos sembrando para el espíritu o para la carne? Es posible que no sea tan evidente como pudiéramos pensar. Algunas veces es difícil mantenernos conscientes de lo que estamos sembrando. En medio de las responsabilidades, de las tensiones, debemos recaer, sin darnos cuenta, en nuestras antiguas maneras de reaccionar ante los problemas y las personas, como recordatorio del deseo que tenemos que sembrar para el espíritu, para no así seguir sembrando en la carne, que solo muchas veces nos trae destrucción. Empecemos a sembrar cosas buenas, no cosas carnales, más cosas espirituales, como llevar la palabra de Dios, como seguir la palabra de Dios, como obedecer a nuestro Dios Todopoderoso. Oremos. Amantísimo Dios Todopoderoso, yo sé que ya tú me has dado el que sembrar. Soy yo el que a veces tiro la siembra en donde no hay crecimiento. Ha llegado el momento de empezar a sembrar buenas semillas para tener muy y buenos frutos. Hoy quiero empezar a sembrar esas buenas semillas, no solo en mí, sino también en mi familia, en mis seres queridos, en mi trabajo, en el ministerio y en todas las cosas buenas del mundo que tú me has dado por oportunidad. Permíteme ser un ejemplo de un buen sembrador, para que así el fruto llegue a los que están también en necesidad. Bendice a mi familia, bendice mi ministerio, bendice a todos los seres alrededor del mundo y danos la sabiduría para seguir sembrando las buenas semillas para recoger los buenos frutos. Dios le bendiga a todos. Todo esto lo presentamos en el nombre del único, maravilloso Jesucristo, nuestro Rey y Salvador, y el pueblo de Dios dice: Amén.